Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Bienvenidos a todos, esto es Sin Explicaciones con Pris y con Diana. El día de hoy vamos a leer Santiago 5, que está súper fuerte, y si tú aún no te has suscrito y no has visto los capítulos anteriores, este es el momento correcto para entrar en contexto. Ya hablamos de todos los capítulos de Santiago y este es el último, entonces para entrar en contexto te invitamos, este es un espacio en el que leemos la Biblia y lo comentamos de nuestra experiencia, también con la experiencia que ustedes nos comparten y desde una visión muchísimo más humana y real. Entonces, bienvenidos. Así que vamos a comenzar contra los ricos opresores. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es todo, Santiago 5. Está en la versión de la Reina Valera, por si lo quieres leer, te lo vamos a dejar de todas formas para que lo leas en alguna otra versión. Pero esta es la elegida ahorita por nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que quieres tocar de todo esto? Porque ¿No te pasa que lees un versículo o un pasaje y quieres abarcar todo al mismo tiempo y sí, no sabes por dónde empezar? Sí, es que quiero leer de una cosa y luego de otra y luego de otra, pero bueno. Okay. Empecemos por el principio. Exacto, eso te iba a decir, empecemos por el principio. Primero, la amenaza o la promesa hacia los ricos. Y sí, quiero empezar con esto porque la Biblia ha sido muy malentendida por muchos años y mucha gente cree erróneamente que la Biblia está en contra de la riqueza. Ojo, la Biblia nunca habla en contra de la riqueza, habla del amor al dinero, habla de cómo se pervierten las personas cuando tienen dinero, pero nunca habla de que está en contra de la riqueza. Este es un versículo que le habla a los ricos, específicamente que utilizan sus riquezas para oprimir a otros. Y Santiago, bueno, aquí la Biblia que tengo, que es, por cierto, de Rodrigo, está hermosa, hace una nota y se las quiero leer. Dice, lo que disgusta a Santiago no es tanto la posesión de dinero, sino la opresión de los débiles y vulnerables. El lujo, cuando existe opresión directa, es un tema dominante para los profetas. Entonces, en ese entonces le está hablando a las personas que tenían mucho dinero y que, literal, o sea, engañaban a otras personas para guardar más dinero. Y le habla de que su ropa, o sea, va a ser comida por la polilla o está comida por la polilla, que sus riquezas acumulan moho, y eso es una muestra de lo poco que estás haciendo que el dinero fluya.
Entonces me parece muy sorprendente porque al final Dios nunca te va a decir yo no te voy a dar dinero, pero sí te va a decir no lo acumules para el futuro, no lo guardes, cuando haya fuera necesidad, úsalo, cuando lo quieras disfrutar, disfrútalo, cuando quieras compartirlo con otros, hazlo, o sea, el dinero no está hecho, o sea, yo no te lo di para que lo guardaras, y entonces aquí están confrontando Santiago a las personas específicamente que han utilizado su dinero para oprimir a otros, y ojo, ahorita ya no hay esclavos ni siervos, entonces es como difícil entender esta referencia para tu vida actual, pero piénsalo de esta manera, como lo habíamos dicho en otro capítulo. Esto está hablando también de trabajadores. A lo mejor tú tienes a alguien en tu casa que te ayuda con la limpieza, a lo mejor eres líder de alguna empresa, a lo mejor estás abriendo tu emprendimiento y eso te implica estar en relación con otras personas y hacer tratos. ¿De qué manera haces tus tratos? ¿Los haces solo beneficiándote a ti? Porque eso es acumular oro y ropas y todo eso y enmohecerlos. O estás fluyendo, estás permitiendo que haya abundancia en ti y por lo tanto la compartas con otras personas. Eso es lo que está hablando Santiago y eso es lo primero de lo que quiero hablar. Sí, la verdad que, y sí, o sea, es súper fuerte exactamente esa primera parte, porque justo, o sea, mucho es, y de estas frases de que no es que los ricos son malos y todo esto, ¿por qué? Porque realmente, o sea, traemos esas creencias, traemos porque sí en un punto sí fueron palabras que se dieron, ¿no? De que no es que tener dinero es malo, que esto, que el otro, que, a ver, no es que tener dinero sea malo, sino cuál es el propósito de tener dinero. ¿Para qué quieres tener dinero? Y fíjate, o sea, algo que dijiste muy fuerte, dije, o sea, Dios no hizo el dinero para que te lo, o sea, para que lo guardes, para que lo estés amarrando a ti y que te dé miedo soltarlo, porque ojo, desde el miedo que te da soltar dinero es que sigues sin confiar en Dios, sigues sin confiar en el propósito. Ahora, ojo, ¿verdad? También no lo estás soltando nomás por soltarlo en bolsas, no, o sea, vienes a disfrutarlo, vienes a poderlo utilizar como una herramienta, pero ¿de qué manera lo estás generando y para qué lo quieres? Porque muchas personas decimos, es que quiero más dinero. Ok, ¿cuánto es más dinero? Vamos a suponer, no sé, generar 100,000 pesos al mes, X, ¿no? Para algunas personas tal vez ya lo generan, otras personas tal vez no, pero bueno, X, vamos a poner una cantidad de 100,000. Entonces tú quieres generar 100,000 pesos al mes, ok, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres tener con ese dinero? No, pues nada más para sentirte el más poderoso del mundo, no para nada, o porque realmente hay un propósito atrás de eso, o sea, ¿qué quieres lograr con eso? ¿Cómo quieres impactar a más personas? Yo, por ejemplo, lo que yo comparto muchísimo cuando hablo de mis propósitos económicos y todo eso, es que de verdad yo algo que quiero, anhelo muchísimo, no sé si viste la película de 101 Dálmatas. Sí. Es de mis películas favoritas, pero la caricatura, al final sale como que un castillito, una casa como muy grande y luego un patiezote enorme y 1,000 perritos ahí corriendo, ¿no? Todos dálmatas, pero bueno, ese fue mi sueño desde chiquita, o sea, tener como una casa así, bueno, más que la casa, o sea, por el jardinzote y muchos perritos. Entonces, mucho algo que yo quiero, que voy a lograr en algún punto es poder tener esa solvencia económica para poder tener un refugio de perritos, para poder sacar a los perritos de la calle, o sea, a mí ese tema te lo juro que en una película se muere un perrito y yo lloro como Magdalena. Entonces, es uno de los propósitos por los cuales yo lo tengo. Entonces, es pensar primero en eso. Ok, ¿estás buscando dinero? ¿Quieres dinero? ¿Para qué lo quieres? ¿Con qué objetivo? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Sí. Y Santiago está hablando no solo de para qué quieres el dinero, sino de qué manera estás obteniendo tu dinero. Porque aquí dice que, o sea, está hablando a los ricos que estafaron a otras personas y que condenaron a otras personas para obtener dinero. Entonces, está hablando de qué tanto quieres el dinero y qué tanto estás dispuesto a hacer para obtenerlo. Eso habla mucho de tu corazón. No tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con tu corazón. Y Santiago está confrontando aquí a la gente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para obtener dinero. Y ojo, no significa que no trabajes diligentemente, no significa que esté en contra de que inventes nuevas cosas, de que agregues valor al mundo, pero una cosa es agregar suficiente valor al mundo como para recibir mucho dinero y otra cosa es hacer lo que sea necesario, no importa si es correcto o no, no importa si afectas a otra gente o no, para generar ese dinero. ¿De qué manera tú estás generando dinero el día de hoy? ¿Y qué tanto estás acumulando cosas para ti el día de hoy sin permitirle a Dios que fluya a través de ti? Porque Dios, y lo dice por toda la Biblia, después vamos a hablar de un versículo al respecto, pero habla de eso, de cómo cada vez que tú das, Él te regresa multiplicado. Cada vez que tú das, Él te regresa multiplicado. Hay versículos que dicen que Dios ama al dador alegre. O sea, no es como, híjole, pues yo no lo tengo que pagar y a la fuerza. Es ama al dador alegre. O sea, una persona que esté consciente, y como dice Pris, no puede estar alegre si no tienes paz en tu corazón, de que eso que estás dando se te va a regresar multiplicado. De que tienes un Padre que es dueño de absolutamente todas las riquezas en el mundo y que no tiene límites. No te está poniendo un tope, no te está diciendo, no, ya, es mucho. Para nada, no hay un lugar en la Biblia en la que Dios diga que reprende a las personas que tienen mucho. Vuelvo y repito, grandes personajes de la Biblia, Abraham, o sea, tenían mucho dinero, David era un rey, Salomón, tenían demasiado, o sea, de hecho, uno de ellos escribe Eclesiastés y dice,
tengo tanto que me doy cuenta de que todo esto no hace sentido. O sea, Dios no te pone un límite de la cantidad de cosas y de la cantidad de dinero que puedes tener, pero sí te habla de tu corazón. ¿Qué estás dispuesto a hacer para obtenerlo? ¿Estás dispuesto a dejarme actuar o lo quieres hacer tú por tu cuenta sin importar si afectas a otros o no? Y una frase que me gusta mucho, mucho y mucho, y la realidad es que te la comparto, porque de verdad que las manos que dan nunca están vacías. Entonces, esta mano que realmente da, o sea, sin temor a nada, da y da, créemelo, nunca va a estar vacía. A mí me contó, no recuerdo exactamente quién, la verdad es que en ese momento no me acuerdo, pero me estaban platicando de la historia de una señora que ella, pues, sí tenía escasez económica, ¿no? No tenía una afluencia económica grande, bla, bla. Entonces, ella batallaba por la comida, o sea, realmente tenía muy contada la comida. Entonces, me sorprendió mucho porque ella me dice, o sea, mi amiga pues tiene una situación económica como más alta, no sé si, no, quién sabe, no sé quién me contó, pero el punto es que al final del día, esta persona que era como que la que menos economía tenía, ¿no? Menos dinero tenía, y ya sin tema, o sea, me acuerdo mucho que me dijo, de verdad, o sea, me habló para ofrecerme, oye, tengo aquí un pollito, literal, hace un pollito, ¿quieres venir tú con tu esposo y cenamos juntos? Dios, se me parte el corazón, o sea, es como, o sea, es el único pollito que ella tenía, ¿no? En su refrigerador, y decidió compartirlo y quiso compartirlo con otras personas. Y cuántos dicen, híjole, no, es que, a ver, no, es que ya no voy a compartir de mi vino porque si no se me acaba. No, o sea, sí me explico. Entonces, ¿cuántas personas están cuidando eso poco o mucho que tienen y que no permiten este tema de dar? Porque entre más das, más recibes. O sea, Dios no se queda con nada, el universo no se queda con nada, todo te lo va a regresar multiplicado 100%. Entonces, pero tener esa fe y esa certeza de soltar, porque ojo, ahí tú quieres tener el control. Sí, cuando no sueltas, quieres tener el control. Exacto, entonces, si no quieres mover este dinero realmente, o sea, es algo que tú te estás arraigando a eso. O sea, y cuando te mueres, ¿qué? O sea, no te vas a llevar nada. No te llevas el dinero, no te llevas la casa, no te llevas nada, no te llevas nada. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto al dinero? O sea, ¿por qué es algo que nos cuesta tanto? Sí. Porque realmente es donde yo creo que más se nota el tema de no, es que, o sea, no voy a dar tanto porque no sé, o sea, siento que es donde ya ahí sí, una persona así como que cuida más, ¿no? O sea, es algo que cuida mucho las personas. Y la pregunta es ¿por qué? O sea... Ojo, malinterpretamos el tener dinero con tener seguridad. Si tú tienes dinero, interpreta tu mente que tienes seguridad, que cualquier cosa que pase la puedes cubrir, pero la realidad es que no. No importa cuánto dinero tengas en el mundo, si llega una enfermedad, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y ojo, sí hay cosas que mejoran con el dinero. Yo no estoy diciendo como no tengas dinero. No, sí tenlo. Sí hay claro. cosas, la comodidad es algo que te asegura el dinero. Pero ojo, no lo es todo, no es lo más importante y nunca va a ser lo más importante porque hay cosas que el dinero no te puede garantizar. O sea, no importa cuánta certeza crees que tienes, si el día de mañana Dios decide que este fue tu último día, todo lo que acumulaste, como dice Pris, se perdió. O sea, ya no te vas a llevar nada. No importa cuánto acumules, todos vamos al mismo lugar y no hay manera en la que tú puedas controlar eso. Entonces, suéltalo, atrévete a soltar el control, atrévete, literal, a poner a prueba a Dios y date cuenta de qué cantidad de dinero y de abundancia y de cosas te puede dar. Porque yo estoy segura de que esa persona que tenía menos dinero que la otra, o sea, era abundante hasta lo inverosímil. O sea, yo conozco gente, mucha gente, que es tan generosa que no tiene dónde meter el dinero. Y es que es impresionante. Te voy a contar dos cosas. Una, por ejemplo, la religión como más oriental, tienen ellos una frase, pero a mí me gusta mucho que ellos le dicen, o sea, cada que dan dinero, o que depositan, o que transfieren, o que algo, y cada que reciben, ellos dicen como arigato al dinero que va, y arigato al dinero que viene, ¿no? Es como una de las frases que utilizan mucho con respecto al dinero. O sea, a mí me gusta la idea de agradecer, ¿no? O sea, la idea de cuando o sea, ¿cuántas veces te sientes de que tienes que hacer una transferencia, de que vas a pagar la renta o vas a pagar no sé qué, y la das con dolor? O sea, la das así con ese sentimiento de, ay, pues tengo que pagar la renta, o sea, ya, ni modo, le voy a pagar a la persona, ¿no? Entonces, pero imagínate agradecer mejor, porque ahorita tienes esa cantidad de dinero para poder pagar esa renta. Ya te estás preguntando, ya te estás preocupando por la otra renta y, o sea, ni siquiera sabemos si vamos a estar para la siguiente renta. O sea, no hay que ser pesimista ni mucho menos, pero es la realidad. O sea, ya te estás preocupando por esa renta y esto que estás viviendo en el tiempo presente, que tienes el dinero para disfrutarlo, para compartirlo,
no lo estás haciendo desde el agradecimiento, es decir, gracias por este dinero. Y fue una de las cosas que yo me quise plantear muchísimo, o sea, cada que yo hacía una transferencia, como que en mi cabeza era así como que gracias, y ya ves que le pones como un concepto, le ponía yo el concepto de gracias, ¿no? Yo le ponía el concepto de gracias, o sea, como para recordarme esta parte de verdad, qué padre poder compartir, o sea, qué padre poder hacer como esta transferencia de dinero, porque al final del día algo significa, o sea, ese dinero que yo estoy transfiriendo es porque también estoy recibiendo algo a cambio. O sea, si estoy transfiriendo para la renta, estoy recibiendo un hogar. Claro. Si estoy transfiriendo para las uñas, bueno, recibí sentirme algo que me empoderó, algo que me hizo sentir más bonita, o sea, es algo bueno y es algo que hay que agradecer, y de verdad el que agradece merece, ¿no? Muchas personas lo dicen, y es realmente, yo creo que la fuerza más poderosa, poder agradecer y estar en el tiempo presente y valorar eso que puedes hacer ahorita. Sí, tal cual, porque mientras más lo valores, más llega a ti. Y eso, les quiero leer un versículo que todavía leí yo esta semana, que dije, ay, me pegó como no tienes una idea. Fue Dios hablándome a mí. Fue Dios diciendo, de esas veces que dijo, esto es para alguien. Bella. Esta es la versión de Nehemías. No, ¿saben qué? Se las voy a buscar en otro momento. Es que leí Nehemías y cancela, también, esto se borra del leí otro. Pero bueno, se los voy a dejar aquí mejor para no estar perdiendo el tiempo. Pero literal dice que el dinero se hizo para disfrutarse. O sea, en la Biblia dice el dinero se hizo para disfrutarse. Y les voy a confesar algo. Yo el mes pasado, me fui de un viaje super express a un lugar que es muy caro. Entonces, cuando yo pensaba en todo el dinero que vamos a tener que pagar, porque obviamente pagamos mucho con tarjetas, motivo de crédito, cuando yo pienso ahora en lo que vamos a tener que pagar, sí digo, ¡ay, Dios mío, es muchísimo! Y cuando yo leí que Dios en su palabra me dijo, el dinero se hizo para disfrutarse, dije, ay, y yo estoy preocupada por, ay, es que lo voy a soltar. No, ya lo disfruté, es algo que en ese momento tuvimos, entonces gracias a Dios que lo tuvimos. Pudimos disfrutar con mi suegro en un lugar hermoso, conocí un lugar nuevo, conocí experiencias que no se imaginan, o sea, ya lo disfruté. Y era Dios diciéndome a mí directamente, Diana, el dinero lo hice, hermosa, para disfrutarse. El dinero yo te lo di para que lo disfrutaras. Si en ese momento tuviste la oportunidad de hacer el viaje, o sea, bienvenido sea. O sea, sí. Yo puse eso ahí para que tú pudieras disfrutarlo. No para que te estés lamentando, no para que estés preocupada con cómo le voy a hacer y qué voy a pagar y no, mejor me apuro a hacer ventas porque qué tal que no voy a alcanzar. No, te lo di para que lo disfrutaras. Hazlo, disfrútalo, ¿no? Al final el dinero sí se hizo para disfrutarse. Y lo dice la Biblia tal cual. O sea, el dinero se hizo para disfrutarse. Pero también no castigarte después de eso. Claro. Como algo que te pasó, o sea, ok, a ver, sí. Ya dijiste, ya lo disfruté, ya lo viví, pero ahora me castigo y me latigo y me pongo a... Sí, ¿no? Hacer cuentas, híjole, es que gasté muchísimo y te preocupas. Entonces, o sea, ¿qué congruencia tiene? A ver, no, espérate, o sea, agradécelo. ¿Por qué? Porque así como generaste esa cantidad de dinero para poderte ir de viaje, vas a poder generar más cantidades de dinero. O sea, simplemente vas a poder, ya está hecho. O sea, al final del día es algo que va a suceder y que ya lo estás trabajando. Sí. Entonces, ¿cuántas personas, y eso sí me da mucha tristeza, o sea, cuántas personas están encerradas, que incluso este podcast no lo van a estar escuchando porque están encerradas trabajando como una ratita, y ya se te fue la vida y de repente ya tienes 80 años, estás cansado, parece que tienes 100 años demacrado, o sea, la realidad de las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque estuviste toda tu vida trabajando, no viste a tus hijos crecer, no viviste el tiempo presente porque, ojo, estás preocupado por tu pasado y tu pasado te genera frustración, o estás viviendo en el futuro y vivir en el futuro te da ansiedad. Entonces, ¿para qué vives en el futuro y el tiempo presente dónde está? O sea, realmente dónde está. Entonces, ¿para qué afligirnos de decir, híjole, no sé, me compré esta bolsa, me compré esto, me compré el otro, yo el día de mañana? Ay, no, ¿y cuánto me gasté? ¿Y por qué lo hice? ¿Y qué pasó? A ver, disfrútalo, literal. Es Eclesiastés, yo me acuerdo porque leí Nehemías y Eclesiastés. Ahí les va. Es Eclesiastés 10 y está en el 19. Dice, porque el placer se hace, por el placer se hace el banquete. O sea, para recibir placer haces el banquete. Y el vino alegra a los vivos. Y el dinero, bueno, esta versión dice sirve para todo. Pero en la versión de mi Biblia dice, el dinero se hizo para disfrutarse. Entonces eso, al final, el vino se hizo para los vivos. Por favor, salud. Salud. Y el dinero se hizo para disfrutarse. Ay, aguas con el micro, que nos costó carísimo. Sí, por cierto, ¿ya vieron que tenemos micros nuevos? Sí, estamos estrenando. Estoy muy feliz por eso. Yo también. Y también no sé las personas que de repente tal vez nos empezaron a ver, si sepan por qué también estamos tomando vino en estos momentos. Sí. Pero realmente... hay que contar la historia, ¿no? Sí, porque es algo bueno. O sea, realmente, no sé si hay otros podcasts en los que estén tomando vino. No sé, yo no conozco ninguno. Yo no conozco. Si conocen alguno, pónganlo por acá. Es ilegal. No creo. Es
de YouTube. Híjole, si nos funan por esto, ya valimos. Vamos a empezar a tomar juguito. No, pero ¿será? ¿cómo surgió la idea de, en lugar de tener las tacitas que teníamos, tener las copas? Desde tu perspectiva. No, es que, a ver, hay que confesar algo. En un podcast que grabamos, teníamos nuestras tacitas, pero no les echamos agua. No tenían café. No tenían café, no tenían otra cosa. La verdad de las cosas es que tenían vino. ¿Y ahí cómo fue? Aquí lo importante es que, ¿cómo nos dimos cuenta de que estábamos siendo incongruentes? ¿En qué momento? ¿Tú te acuerdas? Pero fue así, o sea, literal de que la semana pasada. Sí, o sea, fue así que, o sea, a ver, ¿por qué tenemos que ocultar que estamos tomando vino? O sea... Sí, y al final del día también siento que nos hicimos conscientes de que cada vez que Priscila y yo nos reunimos en la casa para platicar, tenemos nuestra copita de vino. Sí, o sea, de verdad es como se volvió como un ritual. O sea, fue de que, voy a tu casa o va a mi casa y es, sí, pide vino. Sí. Fin, o sea, bueno, vino y palomitas. Pero la verdad, palomitas aquí, pues, estar comiendo, pues, no. Ajá, pero fue vino y palomitas. Entonces dijimos, a ver, esto surgió así incluso. Sí. Esto surgió así. Y dijimos, ¿por qué? Ya me acordé. ¿Tú te acordaste? Ya me acordé cómo. ¿Tú te acordaste? A ver, sigue, cuenta. Ok. Es que yo me acordé de algo, pero no sé si sea lo que va a decir bien. No, a ver, no entiendo por qué estábamos hablando de eso, pero estábamos en casa de Pris y no me acuerdo por qué salió la plática, pero me acuerdo que yo dije la frase. Me acuerdo que me preguntaste si me servías y yo dije, sí, que salga en el podcast, porque si Jesús convirtió el agua en vino, porque el vino es mejor que el agua. O sea, neta fue así que, o sea, y es que salió súper natural, o sea, fue de que, pues es que ¿por qué no podemos tomar vino? ¿Quién dijo que no podíamos tomar ¿Quién vino? dijo? O sea, y ahí fue de que, a ver, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de Jesús, y Jesús Convirtió el agua en vino. convirtió el agua en vino. Entonces, ¿por qué Jesús convertiría el agua en vino? Sí. Sí, podía haberse quedado como agua. Exacto. Entonces dijimos, en honor de Jesús. Porque nosotros somos muy creyentes. Entonces, Vino. se convirtió en vino, nuestra agua. Convertimos el agua, literal, en vino. Entonces, estamos siendo muy congruentes porque así como platicamos contigo el día de hoy, así platicamos Pris y yo, y queremos que también, o sea, ser congruentes, sentir eso que nosotros sentimos cuando platicamos entre nosotras, solo que ahora compartirlo también contigo. Sí, entonces cuando vayas a hacer los capítulos, igual sírvete tu copa de vino, te invitamos. Te invitamos. El vino que tú quieras, tinto, rosado, blanco, el que quieras, porque sí, o sea, y ojo, o sea, no es como que realmente, o sea, quita como también ese tabú de decir, ay, no, que el alcohol, que esto, bueno, Sí. X, o sea, no es ni por otra cosa, simplemente se volvió un símbolo de algo y realmente nos gusta el sabor, ¿por qué no hacerlo? Y ¿por qué no hacerlo frente a la cámara? O sea, al final del día, ¿qué? Sí, Esto claro. es lo que somos en nuestra casa, esto es lo que somos cuando estamos platicando, entonces pues realmente queremos ser esas mismas personas contigo, así que quitamos las tazas y hola copitas y vino, así que bueno. Aquí estamos con el vinito, entonces ¿De qué después... otra cosa te gustaría hablar? Ya hablamos de la parte de los ricos. A ver, es que esa parte del dinero es muy, muy buena. Ay, Dios, Carmen. Entonces, por aquí hubo una frase que yo dije, Dios mío, de mi vida. Más o menos de qué. Te digo cuál es. Híjole, espérame. ¿Sabes cuando? O sea, es que esto me gusta, pero... Porque esto me recuerda... Bueno, aquí dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. O sea, realmente esa frase a mí me marca mucho o me dice muchas cosas porque, o sea, cuando tú, ¿cuántas veces te dicen, no? De que te digan un insulto y pon la otra, o sea, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. O sea, no sé realmente la frase cómo es, pero yo creo que la has escuchado, que no, o sea, pon la otra mejilla. ¿Y cuándo realmente ponemos la otra mejilla? Sí. O sea, cuando realmente, o sea, como dice aquí, ¿no? Él no os hace resistencia. ¿Cuándo realmente no hace resistencia a las cosas? O sea, estás reaccionando solamente por reaccionar ante la situación que está pasando y tú no te atreves a esa parte. Eso fue algo que a mí me gustó mucho y que me hizo recordar esa parte de poder decir, a ver, o sea, muchas personas condenan, o sea, dado muerte al justo, en este caso, o sea, Jesús que estuvo en la cruz, que estuvo, o sea, la persona que fue Jesús, el ser humano que fue Jesús en su momento y fue el condenado. Qué fuerte, pero yo no lo había escuchado, o sea... A ver, confesión. Cuando lo leímos, Priscila me dijo, esta la tengo que subrayar. Y yo... O sea, sí me dijo que no, amiga, o sea, la primera. Y yo, o sea, está muy fuerte. Dice esa? Es que no había dado contexto de por qué a mí me impresionó. Pero ahorita que lo siento. compartes, qué fuerte, Pris. Me encanta. Continúa. Hasta aquí, o sea, realmente, es que por eso me gustó, porque tal vez a mí fue algo que a mí me había marcado mucho, o sea, a mí me costaba, como que si alguien me juzgaba, o si alguien me decía algo,
quedarme callada, o sea, yo sentía que yo me tenía que defender, yo sentía que yo tenía que reaccionar, yo sentía que, no, es que yo tengo que, o sea, ¿sabes? O sea, yo tenía que responder a. ¿Y Jesús qué hizo? O sea, qué fuerte porque, ojo, hay veces en las que lo correcto es sí defenderte. Además, no defenderte, defender en lo que crees, defender, por ejemplo, tu fe. O sea, hubo momentos en los que Jesús se paró delante del estrado y los confrontó. Sí. Pero también hubo momentos en los cuales, de acuerdo a su propósito, permitió que lo crucificaran. Es que era el papel, o sea, que él venía a cubrir de alguna manera. Entonces dice, ok, esto vine a hacer. Puedo tener el poder de no de que no me crucifiquen. Pudiera decir algo, podría hablar, podría, no sé, lo que sea. Y no lo hiciste. O sea, entonces, claro que sí te tienes que defender, pero también es el cómo te defiendes. Sí. O sea, ahí no es que él se estaba, o sea, tal vez desde una parte de silencio, desde una parte de sacrificio, él estaba defendiéndose. Y no solamente a él, sino a todos los demás. Pero ojo, esa es la diferencia. Jesús cuando defendía, no se defendía a sí mismo. Exacto. Nunca cuando la gente lo insultaba, él le decía, tú eres esto y lo otro, él decía, no, me toca defender. No. Cuando la gente hablaba, por ejemplo, en contra de Dios, o cuando la gente decía cosas que no hacían sentido, que condenaban a sus seguidores, a sus discípulos, entonces Dios tenía la autoridad, Jesús tenía la autoridad de decir, estás mal. Pero nunca fue por orgullo, nunca fue por, no, es que yo me tengo que defender porque qué tal que me pasan encima. Jamás fue para sí mismo, sino fue para, literal, otros o para defender algo que él creía firmemente que era su fe. Entonces, se me hace muy fuerte justo eso que dices. O sea, literal, o sea, dieron muerte al justo y él no hizo resistencia. Voy a llorar. Es que a mí sí se me hace muy fuerte porque, o sea, una persona que puede tener el poder para decir, o sea, yo pudiera salirme de aquí y me voy y disfruto mi vida. Pero desde esa decisión que tomas muy fuerte, haces un cambio muy drástico en el mundo, o sea, desde esa decisión que una persona tomó. Sí, ¿no? Y fue un cambio tan drástico que porque Santiago presenció eso y después escribió la carta. Entonces fue un cambio tan drástico que lo pone ahí, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia, porque la gente que condenó a Jesús es gente con mucho poder adquisitivo, con mucho poder de posicionamiento, y es gente que usó ese poder para condenar al justo. Y fíjate, híjole, se me puso la piel chinita, ¿cuántas veces, solo porque tenemos el poder, hacemos que se haga nuestra voluntad? Solo porque tenemos más poder que otras personas. Y a veces tener el poder no significa que se haga lo que yo digo, lo que yo quiero, sino a veces desde mi mismo poder, como permito que otras cosas sucedan, que otras cosas pasen. Porque Jesús tenía el poder y tenía un poder más fuerte que ellos. Y todo el mundo lo sabía. Entonces, y por eso es tan impactante cuando lo hace. Porque entonces cuando lo haces, es como, o sea, una persona que se pudo salvar, una persona que tenía más poder, una persona que me dijo, una persona que hizo, una persona que todo, lo hizo. O sea, permitió que esto pasara. O sea, ¿por qué permitiste esto? Entonces es cuando entiendes y puedes entrar en esta enseñanza, porque si él no lo hubiera hecho, ¿de dónde lo agarras? O sea, exacto. ¿Qué relación tienes para decir, o sea, él con todo ese poder permitió que eso pasara? Y también porque desde ese silencio fue una defensa. Sí. Porque ya después eso vino a defendernos a nosotros. Exacto. Y lo hizo pensando en otras personas. Ojo, tú cada vez que reaccionas, muy probablemente influyes también en otras personas. Jesús tuvo un impacto tan fuerte en Santiago y en todos los que lo siguieron, que fueron capaces de sacrificar su propia vida porque su líder ya lo había hecho por ellos. Porque su líder había tomado la decisión de como dice Pris, no usar todo el poder que tenía, porque a ver, era una persona que multiplicaba la comida como que fuera nada, que transformaba el agua en vino, que paraba tormentas. O sea, ¿tú crees que no tenía el poder de detener a esas personas? Claro que lo tenía, pero decidió sacrificarse, no poner resistencia, para que eso le ayudara a sus discípulos, para que ellos pudieran seguir a una persona que era coherente, para que al final del día eso pudiera servir para que nuestros pecados fueran perdonados. Y el día de hoy yo tengo una relación con Dios tan cercana y tan hermosa, sé que es a raíz de ese sacrificio. O sea, yo sé que 2025 años, no es cierto, como 1990 años después, es que ya tenía 35 cuando me sacrificaron, ya, y si no me se los cuentas. Yo sé que 1990 años después, o sea, sigo dando gracias por ese sacrificio, sigo agarrando eso de ejemplo para mi propia vida. O sea, el impacto que eso tuvo es súper impresionante y de verdad estoy
Así, me vuela la mente que hayas entendido ese versículo. Para que vean que lo estamos leyendo en vivo, ¿eh? O sea, esto es real. Sí, no, estoy en shock. Porque como dijimos anteriormente, hay cosas que a mí me hablan y hay cosas que a Priscila le hablan. Sí. Y no me habló nada. Pero ya entendiendo el contexto de Pris, es real. Sí, es que sí se me hizo muy, o sea, y te lo digo porque obviamente a mí me marca, porque fui esa persona de reaccionar, fui esa persona de defender y fue esa... Y el silencio a veces como cuesta. O sea, como a veces detrás de, pues se hace lo que yo diga y tal, ¿no? O sea, como eso tiene que, o sea, a ver qué propósito estoy logrando con esto, o sea, qué quiero lograr con esto, a ver, o sea, a veces también queremos que las personas no se equivoquen y queremos controlar y queremos decir y queremos desde nuestro, pues no lo hagas con nuestros hijos, con lo que tú quieras y muestras tu poder y no lo hagas y espérate, o sea, no, o sea, porque tal vez sientes que estás ayudando, pero realmente es el control que quieres y cómo también a veces soltar el control de las situaciones y no utilizar el poder que tienes ahí. A veces no utilizar el poder es todavía más poderoso. Exacto, es que tú, o sea, al final Jesús, así como tenía el poder en ese momento, nosotros tenemos el poder en este momento porque tú sabes, cuando vas a hacer una pataleta y después de esa pataleta se va a hacer tu voluntad, que tienes ese poder. Entonces, ¿para qué utilizas ese poder? ¿Lo estás utilizando para bendecir a otros o lo estás utilizando para tu propio orgullo y para tu propia, pues, o sea, tu propia voluntad? O sea, todo el mundo, así como Jesús en ese momento tuvo el poder, tiene el poder. Sabemos cuando tenemos el poder, pero ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo estamos usando? Sí, o sea, lo estás usando igual, lo que decíamos también con un principio, o sea, para tu beneficio nada más. Y uno de mis mentores decía, o sea, a ver, si la decisión que tú quieres tomar te beneficia a ti, ok, vamos bien, check. ¿Le beneficia al equipo? Sí, ok, check. ¿Le beneficia a la empresa? Sí, ok, check. Entonces sí lo podemos hacer. Pero si en alguna de esas tres partes, o sea, si tal vez nada más te beneficia a ti, pero no le beneficia al equipo y no le beneficia a la empresa, o sea, hablando en temas de equipos, de liderazgo, de trabajo, ok, si es algo que solamente te está beneficiando a ti, no se va a hacer. Exacto. O sea, le tiene que beneficiar a la empresa, le tiene que beneficiar al equipo, te tiene que beneficiar a ti, obviamente, bueno, o sea, tiene que beneficiar todas las partes. Entonces, puedes empezar a tomar decisiones desde, a ver, ¿esto me beneficia nada más a mí? ¿O realmente beneficia a la otra persona con la que estoy teniendo esta, tal vez, confrontación? ¿O qué está pasando aquí en este plano? Y desde ahí poder tomar una decisión. Y me gusta porque después habla mucho de la coherencia, ¿no? De quién eres, o sea, de quién dices que eres y quién eres. Y hay un versículo que a mí me pega muy fuerte también, y yo creo que también Priscila lo pasó por alto. Híjole, que fue, ¿cuál? pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y esto te habla literal de la persona que dices que eres y la persona que eres. O sea, él te está diciendo, porque hay mucha gente que se lo toma muy literal de no jures. Sí. No te está diciendo pero te lo juro por mi mamá. ¿Por qué sentimos la necesidad de decir no, te lo juro? Porque a lo mejor no somos lo suficientemente congruentes o lo suficientemente íntegros para que si yo te digo sí, tú creas ese primer sí. Cierto. Oye, qué fuerte, sí se me pasó por alto, o sea, me pareció por el arco del triunfo. Oye, qué fuerte, porque es cierto, o sea, cuando tú juras algo, es como para reforzar o darle, darle fuerza a eso que tú estás diciendo, porque realmente, a ver, no te estoy creyendo, pero hasta que me lo jures te creo. Ay, híjole, les voy a platicar algo rápidamente. Ay, cuéntanos. Híjole, yo con una pareja que tuve en algún momento. Ojo aquí, no digo ex porque una vez leí algo así como que, o sea, no le pongas como a tus parejas anteriores un ex. No me acuerdo el contexto, después se lo platicaré, pero ajá. Entonces como que por eso, bueno, una de las parejas que tuve en algún tiempo, de hecho fue mi primer novio, en la realidad, nos jurábamos para creer y confiar. Ok. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, o sea, porque era así de que, no me acuerdo bien contexto ni muchas cosas, pero yo me acuerdo mucho que era así, o sea, me decía algo y tal vez yo no lo creía, o sea, o yo estaba así que, no lo sé, Rick, ¿sabes? Y ya después, no, sí, te lo juro, ya para mí era, ok, ya lo juro. Me lo está jurando, es de que obviamente es eso que tiene que decir. Pero qué fuerte pensar que tienes que agregar estas palabras para que realmente tu voz tenga fuerza. Sí, o sea, eso, te está diciendo, a ver, no juren. Mejor que juren que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y esto a mí me confrontó también en la época en la que yo tenía pareja. Y en la época sobre todo que no, porque yo he sido de naturaleza muy coqueta.
Entonces yo conecto con la gente muy rápido y eso obviamente siempre Por se algo me ha nos entendido. juntamos. Toda la vida, o sea, sí. Nomás que como, sí. Sí, o sea, toda la vida me ha gustado hablar con gente nueva, hacerlo salir de su caparazón. O sea, mi hit en la existencia es conectar con las personas como no se hacen una idea y hablar. Y entonces, Sí, yo hablo muchísimo con Por eso las salió este personas. podcast. Y así surgió este podcast. Sí, así surgió. Literal. Entonces, para todo esto, yo había personas que, pues, obviamente entendían mis intenciones como, no, pues quiero andar contigo, ¿no? Y me decían, y me pedían ser sus novias, su novia. Y mi respuesta era como no. Pero por alguna razón no me creían. La idea era seguirlo intentando hasta que Diana acertara y le dijera no, te acabo de decir que no, la respuesta es no, la respuesta para siempre va a ser no. Bueno, mi mamá me confrontó un día con este versículo. Mi mamá me confrontó un día y me dijo, amor, entiendo que tú no es no, pero ¿por qué la demás gente no lo está entendiendo? Porque nadie, además de ti, entiende que tú no es no y que tú sí es sí. Me dijo, quizá tu comunicación no está siendo clara. Y no hablo de tu comunicación verbal. Y yo... O sea, el video no tiene que ver con el audio. No hace más. No checa. Y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y entonces me empezó a poner una lista de ejemplos como solo tu mamá puede hacerlo, de las cosas o las veces en las que yo estaba dando a entender que aunque yo dijera que no, la respuesta era un tal vez. O sea, no, pero inténtalo. No, pero ¡ay, sí! No, este capítulo se va a alargar. No, o sea, se me hizo muy fuerte porque me di cuenta de que era así, mi comunicación verbal era no. Y mi lenguaje corporal era sí. No es broma, esto me lo dijo Dani, que es una de mis mentoras, que es psicóloga. La primera vez que alguien, estábamos en el coche con mis dos mentores y con una amiga, y él me preguntó, oye, aquí entre nos, ¿quién te gusta? Y yo, adivinen. Y entonces él dijo enseguida, no, pues tal, y era mi mejor amigo en ese entonces. Y yo, claro que no. Yo veía a mi amigo como mi amigo, él me veía como su súper amiga, pero de verdad nunca nada. Y me dio muchísima risa porque ella, o sea, la esposa Dani se quedó callada y se me quedó viendo. Y dijo, no le gusta a él. Y yo, ¿quién crees que me gusta? Y me dijo Rodrigo. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque con todas las personas eres amable, te acercas, no tienes problema en reírte de sus chistes. En el momento en el que Rodrigo entra a la conversación, tú te quedas seria. Y me dijo ella, sí, yo sé que ese es el que te gusta, porque ese es el que estás intentando con todas tus fuerzas no demostrarle que te gusta, y con todo lo demás estás siendo la persona que eres. Y yo me quedé con la boca abierta. Dije, qué buena psicóloga. Qué bárbaro. Pero literal, estaba al revés, ¿te das cuenta? O sea, todos los demás pensaban que yo estaba enamorada de mi mejor amigo porque yo era súper linda con él y lo quiero un montón y hasta el día de hoy lo amo, pero mi comunicación con él era de amor y mi comunicación con el que sí me gustaba, que el día de hoy es mi esposo, era un no. Era un, o sea, ya sabes, voy a poner mi línea, tú por allá y yo por aquí, muy cordiales. O sea, yo tenía tanto miedo de que él se diera cuenta que a mí me gustaba. Qué fuerte. Que mi comunicación era Me estoy enterando de todo eso. ¿Alguna vez te ha pasado? O sea, que has dado una comunicación que no quisiste dar. O sea, al parecer me está pasando, pero ajá. Es momento de confrontar a Pris. No, a ver. Como mi mamá me confrontó. Este capítulo ya se alargó, así que aquí se corta. No, sí, no, lo alargamos muchísimo. Sí. ¿Sí me vas a confrontar o sí Claro lo que cortamos? sí. ¡No! No, ya. A ver. Para finalizar. Que tu comunicación, que tú sí seas sí y tú no sea no. Date cuenta de que en tu vida la gente no te está creyendo. No importa si es en el ámbito de pareja, no importa si es en el ámbito de amistad o de relaciones de trabajo. O sea, ¿en qué ámbito la gente no te está creyendo? Tienes que tener la necesidad de decir no, te lo juro, o reafirmarlo más de una vez para que te crean y por qué. Sí, o sea, realmente date cuenta en qué no está siendo congruente, o sea, dónde no está haciendo match el audio con el video. O sea, aquí, a ver, esto no coincide, ¿no? O sea, porque tú dices sí, pero porque pareciera que no, porque tú dices no, pero pareciera que sí. Entonces, sacó, y te lo dejo, en algún otro capítulo lo platicaremos más a detalle de mi parte, porque si no, aquí nos quedamos 2 horas. Pero, o sea, yo sí me quedo en una parte, o sea, tal vez tu conversación es no, pero tus actitudes son sí, porque tal vez pueda existir ahí un miedo, puede existir ahí una inseguridad, pueda existir ahí una necesidad de algo, una necesidad de atención, un miedo de estar sola, no sé, o sea, cualquier cosa, y esto me lo estoy diciendo ahorita para decir, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando en mí, no? Entonces te lo dejo a ti, o sea, tal vez si tus acciones no tienen que ver con lo que tú realmente estás diciendo, con lo que tú realmente estás haciendo, bueno, piensa qué está motivando estas acciones.
¿qué detonan estas acciones? Porque no es tu forma de pensar, sino hay algo más dentro que te hace hacer eso. Entonces, tenemos que ser congruentes realmente desde todo, desde cómo hacemos las cosas, cómo decimos, y justo estábamos hablando de la congruencia con el tema de lo del vino, por eso decidimos ser congruentes contigo, y pues yo creo que cerramos el capítulo con eso, porque ya tuvimos bastantes cosas muy buenas que platicar, muy diferentes unas cosas de las otras, pero creo que todo al final del día suma. Cuéntanos, escríbenos, coméntanos qué te ha parecido hasta aquí, te gustó, qué tema te resonó más, qué tema definitivamente no resonó contigo, y pues estamos aquí escuchándote, estamos aquí cuestionándonos, y para que veas también las etapas de nuestra vida, cómo también van cambiando y dan giros junto con lo que vamos leyendo. Sí, entonces te invitamos a ver los demás capítulos, solo nos falta un capítulo por ver, y pues nada, nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Esto es Sin Explicaciones.